están? Bien. Bueno, han estado observando revoluciones solares, viendo algo. Bueno, ¿hay preguntas, dudas como para empezar respondiendo algo de lo que por ahí están investigando? Sí, volviendo a ver las cartas que vos mandaste, en la carta del hermano, él tiene Urano transitando por la 12 de la natal. Sí, en realidad... A mí siempre se me arma esto de, bueno, por un lado Urano está por la 12, y por otro lado está la fase de Urano, respecto al ciclo consigo mismo, ¿no? Sí. Entonces es como, bueno, como que ¿cuál es la información? ¿Que está en tránsito por la 12 o respecto a sí mismo en qué fase está en el ciclo? Bueno, es la doble información en realidad, que eso tiene que ver con lo que son las fases de los planetas, ¿no? La diferencia entre lo que son las fases por las casas y las fases consigo mismo. Digamos, cuando uno ve la fase por la casa, vemos al planeta transitando por una casa. En este caso vemos que los dos en realidad, ¿no? Melina y su hermano están con un tránsito de Urano en 12. ¿Por qué? Porque los dos, no sé si se dieron cuenta, coinciden, por eso me interesó traer este ejemplo, más que su pareja, porque en realidad a mí me parece impresionante que estas dos personas comparten no solo el mismo ascendente, con un grado de diferencia. Y si uno piensa en los hechos de vida, cómo se va a ir desplegando la vida de estas personas que terminan compartiendo una parte del cuerpo. Entonces a mí me parece increíble, ¿no? Claro, hay una cantidad de cuestiones en relación a lo que sería la sinastría entre ellos dos, que es así como tremendamente significativa. Digamos, después en los hechos, ver lo que sucede, cómo se despliega la energía, de manera que termina él donándole un riñón, es muy... ¿no? Son esas cosas que uno dice, son muy misteriosas, ¿no? Como la vida lleva a un cierto despliegue que tal vez en nuestro imaginario ni se nos hubiera ocurrido, ¿no? Porque además puede haber una enorme diversidad de situaciones. Pero bueno, decimos entonces, al compartir el mismo ascendente, siempre van a estar con los mismos tránsitos por las casas. Pero, ¿cuál es la diferencia con lo que serían los ciclos consigo mismo? Bueno, ahí tenemos que tomar la distancia con respecto al planeta natal y ver cuántas fases el planeta ha ido recorriendo. Siempre todo planeta tiene una fase por las casas y una fase consigo mismo. ¿Sí? Las fases consigo mismo tienen que ver con la edad que tiene una persona. En este caso también comparten las mismas fases porque tienen la misma edad, un año de diferencia. O sea que en este caso comparten fases absolutamente. ¿Los ciclos genéricos? Claro, exactamente. Lo que tiene que ver con las fases consigo mismo es lo que llamamos los ciclos genéricos, que es lo que hemos visto en cuarto año, cuando vemos el tema de los septenios, ¿no? ¿En qué septenio está? ¿Por qué? Porque en cada septenio vemos determinadas posiciones, en general de Saturno, de Urano, de Júpiter, de Neptuno, que van siguiendo un ritmo y que ese ritmo tiene que ver con el tiempo que se despliega, ¿no? Y esto tiene que ver con la edad de la persona. Entonces, habitualmente, siempre, toda persona, en todo momento, tenemos dos ciclos en simultáneo de un mismo planeta. El ciclo consigo mismo remite a, podríamos decir, aspectos que tienen que ver con el potencial de todo ser humano que tiene una determinada edad. Podemos decir, toda persona a los 7 años tiene una cuadratura Saturno-Saturno. Toda persona a los 14 años tiene una oposición Saturno-Saturno, ¿no? Toda persona a los 42 años, además de la oposición Saturno-Saturno, va a tener Urano-Urano. Es decir, esto no es exactamente cuando la persona cumple 42 años, sino a lo largo de un cierto tiempo. Por eso cuando hablamos de un septenio que se abre en ese
potencial, ¿no? de esa edad de la persona. Lo que tiene que ver con el ciclo consigo mismo es más, remite a cuestiones más energéticas, podríamos decir interiores, llamémoslo más interno, un potencial interno. A diferencia del ciclo por las casas, que va a remitir seguramente a escenas más que remiten con el afuera, que conectan con el afuera. De todas formas, ya sabemos que el afuera y el adentro, dentro de nuestra mirada, digamos, están absolutamente relacionados. Pero si queremos diferenciar de alguna manera, para entender más, ¿no?, la diferencia de los ciclos, ¿no?, los genéricos tienen que ver con ese potencial interno de toda persona que tiene una determinada edad. En cambio, por las casas me remite a hechos concretos. Si yo digo Urano en la casa 12, entra, ¿no?, sobre todo cuando Urano entra en la casa 12, ahí viene a traer información acerca de niveles uranianos que hay que dejar atrás. Como uno diría, ¿qué hay que desagotar? ¿Qué es lo que ya no va más en mi manera de percibir la energía uraniana? ¿No? Es decir, si para estos chicos Urano representa la locura, es como que la vida con Urano en 12 te dice, bueno, tal vez es necesario encontrar otra interpretación, otra mirada de Urano, porque si no, Urano siempre va a ser sombra, siempre va a ser temido. No escaparse de la situación. Porque claro, porque remitimos la energía a experiencias de vida. O sea, limitamos manifestaciones energéticas a experiencias en la vida de la persona. Y eso cierra. Y a mandatos, ¿No? Sí, digamos, a las distintas experiencias que uno tiene en la vida, cómo eso que es Urano ha impactado en nuestra vida. ¿No? Digamos, si tenemos una educación muy saturnina, Urano es lo que no debe ser, ¿no? Si tenemos experiencias de alguien que entra en niveles de locura, podríamos decir, Urano va a ser algo muy temido. Digamos, ¿en qué medida por nuestros hechos de vida valoramos o tememos a Urano? Eso es como la energía se manifiesta en un plano psicológico, pero para poder ir más profundo en el lenguaje astrológico, tenemos que abrirnos a otras posibilidades mucho más energéticas y a otro potencial de lo que es Urano. ¿Se entiende? ¿No? Digamos. En este caso, el Urano que viene de la casa 7. Sí. Trae temas vinculares también. Claro, ellos, los dos creo que tienen ahora Sí, Urano en la casa 7, ¿no? Sí. Entonces, sí, es un Urano, podríamos decir, ¿cómo incorporo la energía uraniana en mi vida? A partir de los vínculos. O sea, la experiencia de los vínculos me va a posibilitar conectarme con la energía uraniana. O sea, no hay Urano para estas personas sin vínculo. Porque Urano viene con el vínculo. ¿Cómo va a ser? Eso es lo que no sabemos. Lo voy a proyectar en el otro, yo me voy a poner más uraniana cuando me vinculo con el otro. Nos pueden ocurrir en el vínculo situaciones imprevistas. Puede haber diversas posibilidades de manifestación de un Urano en 7. Pero yo ya sé que Urano, la posibilidad de incorporar información acerca de Urano, es vía vincular. Entonces, bueno, eso, digamos, Urano sería la posición natal. Pero si yo quiero diferenciar Urano en tránsito por las casas y Urano consigo mismo, bueno, yo ahí tengo que medir la cantidad de fases que ha hecho Urano en relación al planeta consigo mismo. Tomemos como ejemplo la carta del hermano. El hermano tiene Urano a 26 grados de Escorpio, ¿sí? Si yo tengo que determinar qué fase consigo mismo hace, fíjense, yo digo, cuando Urano es cuando nació la persona, fase de 1. Cuando Urano pasó por 26 grados de Sagitario, fase de 2. 26 grados de Capricornio, fase de 3. 26 grados de Acuario, fase de 4.
26 grados de Piscis, fase de 5. Está transitando la... Exacto. Entonces decimos que este chico en este momento de su vida está Urano en casa 12, o sea, por las casas, casa 12, consigo mismo fase de 5. Uno dice, ah, bueno, pero ¿cómo combinamos fase de 12 con fase de 5? Más ascendente en Acuario en la revolución. Más ascendente en Acuario y la revolución, ¿no? Digamos, todo esto. Digamos, ¿qué quiere decir? En lo más profundo es una etapa de la vida donde uno tiene la posibilidad de expresar un lado uraniano. ¿Qué sería expresar un lado uraniano? Diferenciarnos de ciertos patrones Saturno-Luna del pasado, ¿no? Sería la casa 5 y la identidad. Claro, es análogo a la casa 5, es como reforzar una identidad, pero que de alguna manera tenga alguna connotación con lo singular, no que siga el surco de la Luna y de Saturno. ¿Se entiende? Entonces, estoy en ese proceso de mi vida y es una fase que va a durar como 8 años, que es lo que tarda Urano en circular o en transitar una casa o un signo. Entonces, esa fase es una fase de autoexpresión. Ahora, en la medida que esto se está expresando, tiene que desagotar una cierta manera vieja de interpretar Urano. O sea, es en simultáneo. Porque uno dice, bueno, pero es contradictorio, porque Urano se diluye o Urano se expresa. Se expresa diluyendo modelos que ya no van más. ¿Se entiende? Entonces, bueno, así tenemos que encontrar una manera de combinar la interpretación de las dobles fases que tienen todos los planetas. Además es bastante coherente porque sería de una forma leonina, o sea, de una forma donde acá estoy, acá me muestro. Sí, claro. Sin ponerle adjetivos de locura o de... Sí. ¿no? En este caso es muy interesante porque este chico es leonino, ¿no? Y es leonino y es Sol Urano. Fíjense, vamos a ver, ya que estamos, nos metemos en esto, después quiero volver para responder algunas preguntas también, ¿no? Pero, ¿por qué traigo la carta del hermano? Porque en este momento de la vida de ellos, donde es tan significativo este proceso que estamos viendo en Melina, este hermano tiene una inferencia absolutamente clave en la vida de ella. De hecho, es el que le dona el riñón. Entonces, si observamos la carta de él, ya vamos a... Fíjense, esto sería como un esquema De núcleos. de alguna manera de núcleos, ¿no? Vamos a sintetizar para no ir tan en detalle en lo que sería, bueno, el análisis específico de la carta, pero acá tenemos como una síntesis bastante clara de la carta de él. Acá está este triple fuego, que es él, ¿no? Sol en Leo, Luna en Sagitario, ascendente en Aries. Todo esto tiene una cualidad que tiene que ver con el fuego, que tiene que ver con la expansión, que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con mandarse. O sea, todo esto está... Y efectivamente su actitud es así, ¿no? Es un chico re optimista, es un chico muy... Sí, tiene como mucha confianza en la vida, ¿no? Siempre para adelante. Ahora, por otro lado, es Urano-Sol, ¿sí? Entonces, esto de ascendente en Leo, pero Urano-Sol. Acá tenemos esta tensión que es el eje, es encontrar su autoexpresión, que se diferencia de toda la estructura familiar, pero a la vez rompiendo ciertos modelos Luna-Saturno. O sea, es como, está muy presente en esta carta lo que es el eje Leo-Acuario. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Pero por otro lado, acá podríamos trazar como una línea divisoria entre lo diferenciante, expansivo, exteriorizante, que es todo lo que está arriba, y todo esto que, digamos, ubiqué acá, que tiene que ver con lo que va hacia lo interiorizante, es más indiferenciado,
más fusionante, más simbiótico. Entonces, acá tenemos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos Plutón, Júpiter, Saturno en casa 6. Es decir, acá hay algo que tiene que ver con, frente a toda esta energía de exteriorización, hay experiencias de vida que esta persona necesariamente tiene que vivir, que tiene que ver con restricción, con aceptación de formar parte de un sistema, con servicio, en el ámbito de la salud del cuerpo, experimentar niveles realmente de conflicto, de oscuridad, de límite, ¿no? Digo, por la presencia de Plutón y Saturno, digamos, también está Júpiter, ¿no? Es Júpiter-Saturno, pero en realidad todo este combo en la casa 6, evidentemente, tiene cualidades muy diferentes a todo lo que vemos acá. Por otro lado, esto va a conectar indefectiblemente con esta cuadratura entre Plutón y Marte. Y Marte es el regente de su ascendente, ¿no? Entonces, por un lado es ascendente en Aries, pero Marte viene con Plutón. O sea que ven, acá hay como un circuito. Potente, muchacho. ¿Cómo? Potente. Mucha potencia, sí, eso es desde ya. Pero vean las distancias para el psiquismo, ¿no? Porque una cosa es el optimismo, es ir hacia adelante, es mirar la vida desde un nivel donde, claro, está todo muy bien, pero por otro lado, ese Marte, esa acción, necesariamente es un Marte que tiene que traerme información acerca del dolor, del conflicto, de la muerte, del sufrimiento, del antagonismo de fuerzas opuestas. Entonces, bueno, por eso Marte me va llevando a Plutón. Pero a su vez todo esto también está conectado en un nivel con esta casa 8. Es una luna, Neptuno en Sagitario, pero en 8. O sea, fíjense. Júpiter, Plutón y la luna en 8, como que la expansión de lo jupiteriano y lo sagitariano viene sí, también en claro, sí, en todos los niveles uno ve la conexión de que lo que sale, lo que brilla, lo que tiene que ver con la confianza, tiene que venir conectado con niveles de sombra, de conflicto, de dolor y de oscuridad. ¿No? Uno dice, ah, qué bárbaro, es un triple fuego. Bueno, pero miremos un poquito más en detalle qué pasa con este fuego. ¿Sí? El regente del ascendente, ¿no? Que es Marte, viene con Plutón. La luna en Sagitario, bueno, está con Neptuno y está en la casa 8. ¿Sí? Se plutoniza también la luna. Totalmente. Es una luna que, digamos, si uno ve la historia de este chico, evidentemente acá hay una presencia luna-Neptuno diluida. Digamos, esto lo podemos remitir como primer manifestación de esta luna-Neptuno. Una luna que está y no está. Digo, está y no está, no tanto desde, porque parecería más como acuariana, ¿no? Digo, que se diluye, quiero decir, ¿no? Por esta luna Neptuno. Como una luna diluida. Sí, como poco clara. Poco clara, absolutamente. Muy, muy confusa, pero que además remite escenarios donde la sensación es de que hay algo peligroso en esta energía lunar. Entonces, bueno, acá tenemos esta luna Neptuno. Después esto se va desplegando de una manera que es muy interesante, porque, digamos, él termina siendo una luna Neptuno en casa 8. Él se convierte en una especie de energía dadora, prácticamente, que podríamos decir, se sacrifica en función de la hermana. Y él termina ejerciendo una acción de Marte, regente de su ascendente, que viene con Plutón. Yo voy a aceptar que me extraigan un riñón para donárselo a mi hermana. Si eso no es Marte-Plutón. ¿Sí? Pero fíjense que es una manifestación muy diferente a lo que tal vez uno hubiera interpretado de entrada. Digo, bueno, entonces esto en relación a la interpretación así como muy esquemática de esta carta. ¿Les queda claro esto? Sí. Está muy sintético, después uno podría ver
balance de elementos, una cantidad de cuestiones, ¿no? Pero así como síntesis de lo que son las tensiones energéticas de esta carta, yo creo que es muy clara esta división, ¿no? Siempre en toda carta me parece que es importante como encontrar las grandes tensiones para el psiquismo, para poder hacer hipótesis, ejemplificar la pregunta de lo que es Saturno consigo mismo, Urano o cualquier planeta consigo mismo, o por las casas, ¿sí? Hay otra pregunta que anduvo circulando por los grupos, como de ciertas diferencias, ya en este caso en relación a la revolución solar. Por ejemplo, tengo una carta que tiene, no sé, Saturno, vamos a poner en Géminis, ¿no? Vamos a poner un ejemplo fácil, en la casa 3, y el ascendente de revolución solar de ese año está en Géminis, y por supuesto va a estar tocando el Saturno natal, ¿no? Acá. Si yo tengo ascendente en Géminis, cuando haga la superposición, al hacer ascendente en Géminis, yo voy a ver que esta flecha, digamos, si está en el mismo grado, ¿no? O cerca, va a estar señalizando Saturno. Entonces, ¿qué significa? Cuando el ascendente está señalizando una parte de la carta natal, esa parte de la carta tiende a aparecer y a manifestarse. O sea, ¿qué se manifiesta? En este caso, su propio Saturno en Géminis. O sea, van a aparecer situaciones donde evidentemente acá está la oportunidad de que uno se ponga en contacto con su propio Saturno en Géminis. O sea, aparecerán situaciones donde uno tendrá que trabajar su estructura, que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Aparecerán posibilidades o aparecerán restricciones, pero donde la información que tiene que ver con su Saturno en Géminis, en este caso en la 3 o donde esté, aparece. Esto es importante, acuérdense, la flecha del ascendente, ¿qué parte de la carta toca? Por eso se acuerdan que veíamos, bueno, la casa que toca va a ser una casa que va a estar muy activada, pero si además toca un planeta, ese planeta toma un protagonismo significativo, con las cualidades de ese planeta, con lo que implica esa función en mi vida. ¿Sí? Ahora, si es el Saturno en la solar, que está sobre ascendente, Sí. ¿ese Saturno no me remitía a mi Saturno natal en cierta forma? En un nivel sí, pero es, podríamos decir, menos específico. Por ejemplo, diríamos, toda persona ahora que tiene ascendente en Capricornio tiene Saturno en el ascendente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya las revoluciones solares de ascendente en Capricornio vienen con Saturno. Entonces, por supuesto, uno dice, bueno, si vienen con Saturno, me está remitiendo a mi propio Saturno, pero no es tan específico como si está señalizando mi propio Saturno. Acá diríamos, viene con cualidades saturninas, o sea, es un año que va a tener que ver con esfuerzo, con trabajo, con lo que son las cualidades más generales de Saturno. Siempre uno no puede sacar de la galera algo que no tenga dentro, o sea, eso siempre me va a remitir a mi propio Saturno. O sea, son diferencias muy sutiles. En los dos casos, la presencia de Saturno va a ser absolutamente significativa a lo largo del año. Pero cuando el ascendente toca el Saturno natal, me activa mi propio Saturno y eso es muy, muy evidente. En cambio acá es como diríamos más general, más información sobre lo que es la función saturnina y las cualidades del planeta Saturno, en este caso. Y además a esto le agregamos que Saturno viene con Plutón, ¿no? Podríamos decir, todo ascendente en Capricornio este año tiene Saturno-Plutón muy cerca del ascendente, por ahí en 12 en el ascendente o en 1, pero es un Saturno que ya viene con Plutón, más allá de que uno tenga o no Saturno-Plutón. Pero no podemos evitar la presencia, la manifestación de ese Saturno que sí o sí viene con energía plutónica. Y a mí me vino ese. ¿Te vino con ascendente Capricornio? Ascendente Capricornio con
Saturno, Plutón en la 12 hacía 2 grados. Bueno, ¿y cómo lo registrás? Todavía no sé. Bueno, evidentemente que todo lo que tenga que ver con estructura tiene que ser una estructura que vaya absolutamente a trabajar sobre lo sombrío, sobre lo profundo, incluyendo el conflicto, porque Saturno viene con Plutón, entonces esto es evidente. Aprovecharlo. No sé, yo quería preguntar, en relación a esto de qué relación tienen los planetas en el solar con la natal, porque esta conjunción Saturno-Plutón es una conjunción medio larga, o sea, por ahí no me fijé cuánto dura, pero por ahí dura un año. Sí, más. Entonces, a todo el mundo, digamos, le va a tocar esa conjunción en algún lado de la Todos. revolución solar. A lo largo de este año todos tenemos Saturno-Plutón en algún lugar de la revolución solar. Entonces, eso es que todo el mundo tiene, en cierta medida, va a transformar su Saturno, o sea, es algo como que actúa sobre todos los Saturnos. Eso es planetario, sí. Eso a todos los seres del planeta Tierra nos está manifestándose la necesidad de transformar ciertos niveles de Saturno. Y decimos transformar, lo digo optimísticamente, ¿no? Sí, la verdad que lo vemos. Claro, pero se está viendo. Está bastante visible. Está bien, se están está viendo. rompiendo, están Sí. explotando estructuras que ya no van más. Y se están manifestando las resistencias también. Sí, Claro, porque eso es lo que se ve, la eclosión de lo que se rompe, que ya no va más, y también se ve la exacerbación, que es otra manifestación de Saturno-Plutón. Claro. Y eso Y como la hiperrigidez ante La hiperrigidez, ¿no? Ante la resistencia a ese nivel de dejar morir ciertos niveles que ya no van más. Y Ani, por ejemplo, si vos lo tenés en tu carta natal en la casa 3, a Saturno-Plutón, y en la revolución te toca en la 7, ponele. Ajá. Tenemos que tomar la doble información, porque todos vamos a tener Saturno-Plutón transitando por una parte de la carta. Claro, está activando tu casa 3 en realidad, Exacto. pero la revolución. Pero en revolución ese año, solar capaz se que da te en viene otra a casa. través de los vínculos. Con de hermanos, hermanos así. Sí. Ustedes piensen, Saturno-Plutón en casa 3, un montón de años, ¿no? Por lo menos 2 años y medio, que es lo que tarda Saturno por una casa. Plutón ni hablar, 16 años puede estar transitando por la 3. Ahora, la revolución solar, la presencia de Saturno-Plutón en un ámbito, es ese año, ¿no? O sea, es más puntual. Uno está en un contexto de un tránsito de Saturno-Plutón en la casa 3, ponele. Pero ese año activa la 7. Entonces, específicamente ese año, la necesidad de trabajar ciertas estructuras en relación al vínculo, a la pareja, va a estar absolutamente presente. Está lo de 3 como trasfondo, pero además se activa, en este caso, 2 casas vinculares, ¿no? O sea que hay algo que uno podría encontrar en común. ¿Se entiende? Eso era lo que yo te quería preguntar en superposición, si las casas se superponen también. Por ejemplo, tengo el ascendente en Acuario y lo llevo a la casa 10, ¿no? Como era uno de los casos. Es la casa 1 con la 10, o sea, revolución solar casa 1 con la casa 10 radix, o simplemente tomo la superposición de los planetas. Estamos viendo el ejemplo de la revolución solar, digamos, la carta del hermano de Melina, ven el sol en Leo, la luna en Sagitario, el ascendente en Aries, ¿sí? Y le estamos superponiendo la revolución solar del 2013. En este caso, lo que estamos haciendo es superponer por signos, ¿sí? Ahora, entonces vemos Acuario con el ascendente en Acuario, vemos el ascendente en Acuario, activa la casa 10, ¿sí? Entonces, nosotros qué diríamos, según tu pregunta, la casa 1 sobre la casa 10. Exacto, esa ¿No? es mi pregunta. Claro. Y así con todas las casas. Uno podría ir tomando la casa 2 sobre la 11, la casa 3 sobre la 12. Es medio relativo. A ver, uno puede empezar a encontrar relaciones entre lo que son esas superposiciones. Desde mi punto de vista no aporta demasiado y me parece que cierra a una mirada un tanto virginiana
que nos pierde un poco de ciertos sentido, niveles ¿no? más profundos, ¿no? Porque es como decir, sí, tal vez, bueno, en este caso, en el caso del ascendente es evidente, es lo que hacemos. Sí, sí, sí. Cuando decimos ascendente, ¿qué casa toca? Estamos superponiendo la 1, en este caso con la 10. ¿Sí? Exacto. Pero el tema es si lo haces... Si lo hago con todas las casas. O no, esa es la pregunta. Puedo hacerlo como investigación. Sería la 2 con la 11, Claro, la 3 exacto. con la... Vamos viendo qué casa corresponde a tal. Entonces, sí, hay muchas personas que lo toman. Por ejemplo, uno dice, bueno, la 8 sobre la 7. Entonces relacionamos temas ligados a cuestiones plutonianas, la relación a la 7. Pero ya nos vamos en una cuestión de cierto tipo de mirada que, desde mi punto de vista, se pierde síntesis. Claro. Y la verdad que, no digo que esté mal, me parece que todo es válido y está bueno si uno quiere investigarlo. Pero creo que si vamos a tratar de encontrar, no sé, conexiones como más profundas acerca de lo que tiene que ver con cómo se va desplegando en la carta natal, qué es lo que se activa, me parece que es perder un poco el sentido de lo que tratamos de ver. ¿Sí? Perdón, Sí. cuando vemos la luna en revolución, ¿no? En el caso del hermano de Lina, que en su carta natal estaría como sobre su casa 6. Para la luna en revolución. En la superposición, bueno. La pregunta era, cuando vemos esta de la luna, que es un área de experiencia, una Claro. zona que va a estar más facilitada, más expandida y demás, ¿es Sí. sobre la natal? Sobre la natal, claro, acá la superposición que estamos viendo es la luna de revolución solar cae en la 5. En la 5, perdón. ¿No? Claro, cae en la 5, ¿no? Plutón cae en la 9, Urano cae en la 12. En realidad, si ustedes piensan, estos son los tránsitos del día del cumpleaños. ¿Mm? Cuando estamos superponiendo la revolución solar en la carta natal, estamos viendo los tránsitos de ese momento donde se plasma la carta natal. ¿Sí? Ahora, al ser revolución solar, esa impronta cobra vida y tiene una validez a lo largo del año. ¿Sí? Entonces, eso que uno dice, bueno, que la luna estuviera transitando en la casa 5, no es tan relevante. Pero como eso se hizo en revolución solar, ahí tengo una impronta que conecta luna, casa 5. ¿Sí? Como si Porque eso... siendo el leonino y Uh-huh. bueno, todo lo que vimos, y con este año que con la luna en casa 5, Sí. a mí se me armaba contradictorio con después los hechos Con los hechos. que Ahora, ocurrieron, ¿no? Entonces, uno ¿cómo podría es la decir- interpretación de la luna en casa 5 en este sentido? Bueno, pero fíjense, uno podría decir el protagonismo que toma en este año. ¿No? Y hay mucho porque hace como de mamá. Sí, justamente, y es una Como un identidad. nivel leonino diferente con más conciencia. Es otro nivel, claro, no es el que se va a mostrar, no, es el que donde se activa, podríamos decir, acá en ese año se activa su luna, Neptuno en 8, ¿no? Digamos, De esto, hecho, la revolución Un también año de está en ocho. superluna. claro, sí, la revolución solar también está en 8, pero digo, en este caso, en la superposición, acá Sí, vemos una cantidad de cosas, pero bueno, la luna en 5, la luna se está viendo ese lado lunar. Claro, aparte Se ese lado lunar manifiesta. es mucho más guardado a nivel lunar. Totalmente, no es un lado lunar que él tuviera muy activado, para nada. ¿No? Entonces esto fue bastante sorpresivo cuando, bueno, obviamente todos los hermanos se hacen el estudio y había otro hermano que también era compatible. Y él dijo, bueno, voy yo. Y fíjate que, porque la revolución es la que está dentro, ¿verdad? Inner. No, la revolución es la que está afuera. Siempre ponemos la la carta revolución dentro afuera. Sí. y la revolución afuera. Y la luna ahí que está tan cerca de Saturno, con 3 grados, ¿se toma o no se toma? ¿Que esté activando su Saturno o no? Esto es Acá 3 grados y 6 grados. Sí, Está cerquita, es un orbe de 3 grados, lo podemos tomar, ¿eh? Y es una luna que en realidad está a 3 grados, pero en realidad tenés razón cuando vos decías las 6,
porque está en la 5, pero está prácticamente en la cúspide de la 6. Claro, ya sé. Esto es Uno dice servicio. la Servicio. 5, ¿cómo? Por eso ahí yo iba con esto de conciencia de sistema, ¿no? Totalmente. Como que poner al servicio, Al de servicio, lo sí. que el sistema Sí, pedía. sí, absolutamente. Acá es esta luna que entra prácticamente, porque ese día, al ratito que se hace la revolución solar, ya la luna en tránsito tocó la casa 6. Entonces es una luna que viene a recorrer en ese momento todo lo que tiene que ver con este contenido de la casa 6, que se activa tanto a lo largo de este año. Y Bueno. tiene también el retorno de Venus, ¿no? O sea, al final- Bueno, acá hay cosas, estamos empezando por atrás, pero no importa. Sí, sí. Digamos, fíjense, tenemos retorno de Marte. Sí, a 3 grados. Digamos, que en este caso me parece re sugestivo. Estos hermanos se conectan a partir de una operación, Y tiene que estar Marte. que son los dos ascendentes en Aries. Entonces, Marte, ¿sí? Y Marte 3, Claro. la casa de los hermanos. Marte 3, la casa de los hermanos. Después, bueno, Sol, obviamente. Venus también. Fíjense la cantidad de cuestiones que tienen que ver con arranque y con inicio Sí, en esta revolución solar de este año. Una cosa que quería mencionar antes, que los tránsitos de este momento para él. ¿Sí? En este año, a lo largo de este año, Saturno está en Escorpio, ¿sí? Y en algún momento le hace la cuadratura al Sol en Leo, al Sol y a Mercurio. ¿Sí? Entonces, es un año de Saturno al Sol. ¿Sí? Hay veces que cuando uno hace la revolución solar o vemos la carta a principio de un año, que a lo mejor todavía no está ese tránsito, pero vemos que a lo largo del año se va a producir. Tomamos ese tránsito como significativo. Es un año de Saturno al Sol. Y los años de Saturno al Sol son años donde uno realmente se registra cierto nivel de, como la sensación de, bueno, aceptación de la realidad, restricción, pie sobre la tierra, esfuerzo muchas veces sensación de límite. No son años para tirar manteca al techo. No sé si, digamos, es importante que registren los años de Saturno Sol, ¿no? Como para ver que no se convierta en una cuestión teórica, ¿no? Como ¿qué sensaciones tenemos en un año de Saturno Sol? ¿No? Después, por otro lado, Plutón, acá en Capricornio, ya le está haciendo la cuadratura nada menos que a Saturno, a su Saturno en 6. O sea, fíjense que Plutón, en cuanto ya entra en Capricornio, le va a estar haciendo una cantidad de aspectos a toda este combo que tiene en la casa 6. O sea, los va a hacer aflorar, ¿no? Digamos, acuérdense que Plutón es la energía que orada y hace emerger lo que hay y lo que hasta ese momento no se veía. Es como si todas esas grietas de lava subterráneas emergen con Plutón. Y es inevitable. Tal vez ya estaba ocurriendo hace mucho tiempo con Plutón, porque esa es la diferencia entre Plutón y Urano. Urano irrumpe inesperadamente, en cambio Plutón emerge, pero ya se estaba preparando. Plutón aparece en los momentos plutonianos, pero es algo que ya venía. Entonces, bueno, este tránsito de Plutón a Saturno evidentemente es muy significativo. Y por otro lado, a lo largo de este año, Júpiter, bueno, fíjense, está en la casa 3, casa de los hermanos, y a lo largo de este año le va a estar haciendo nada menos que contacto a su cuadratura Marte-Plutón. Ven que él es Marte, cuadratura Plutón. Entonces Júpiter, cuando está transitando por la casa 3, en algún momento va a tocar Marte, y cuando toca Marte, Marte viene con Plutón. O sea, fíjense, toda esta información no podemos dejar de tenerla en cuenta.
Y esto, bueno, lo que me pareció re significativo, que por eso traje este ejemplo, acá se ve la superposición. En realidad, esto ya es un tema de sinastría, pero me parece que es interesante ponerlo porque es inevitable ver la conexión energética entre estos dos hermanos. ¿Sí? El ascendente, ella a 28 grados, él a 29 grados. Los ascendentes, cuando es así, siempre van a tener el ascendente así cerquita si están en el mismo lugar. ¿En revoluciones solares? Sí. No, O sea, se puede no desfasar. necesariamente, esto después se va desfasando. Esto es por carta natal. Claro, las revoluciones solares ya son más aleatorias, es decir, calculo la carta natal cuando el sol por grado, minuto y segundo toca el sol de la carta. Entonces ya puede haber saltos que no sigan esa misma secuencia. ¿Y acá cómo interpretaste esa nieve que coincide los ascendentes de...? Y uno diría, son compañeros de viajes, de viajeros de alma, ¿no? Como que van en la misma dirección, ¿no? Digamos, es como decir, la flecha del ascendente Ese año, los va a tener a lo largo de esta vida siempre conectados, ¿no? Será consciente o será inconsciente, pero bueno, de hecho son personas que ella fue la madre sustituta de este chico. Este chico nació un año después que ella, son re seguidos. son dos solos, ¿no? No, son 4. Son 4. Estos son los mayores. Entonces, bueno, hay algo de la energía de ella, Luna, Saturno en Tierra, que durante años fue la madre de este chico, la madre sustituta. Y Ani, cuando, por ejemplo, a mí me pasó justo este año, tengo el mismo ascendente que mi hermana, también en el mismo grado exacto. Sí. Bueno, esto es muy interesante también, que es un tema que les quería mencionar, cuando uno sigue el mismo ritmo de ascendentes en revolución solar de una persona. Y esto a lo mejor puede ocurrir durante, qué sé yo, 4, 5 años, 6, 7 años. Es como si vamos siguiendo la misma secuencia, ¿no? Por ejemplo, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, o cualquier otra secuencia, pero uno va teniendo los mismos ascendentes que otra persona. Es decir, quiere decir que durante un cierto periodo venimos en sintonía en relación a la energía que se activa ese año. O sea, esto es interesante, fíjate la que viene, fíjate hasta... En el mismo grado exacto. Bueno, evidentemente acá podemos decir, este año esta conexión está como muy enfatizada. Nos lleva a distintas casas, ¿no? Porque tenemos el mismo ascendente Claro, natal, pero es ese grado, ¿no? Pero bueno, el ascendente de revolución solar, sí. ¿En qué signo? En Piscis. Y A mí me lleva, a mí es mi casa 12 Piscis, Está bien. pero ella es su casa 9, creo que es. O sea, a cada una las remite a casas diferentes, Sí. ¿no? Porque tienen cartas diferentes. Pero es interesante ver y buscarlo durante cuánto tiempo van siguiendo el mismo ritmo de ascendentes. Eso en general es un cierto periodo, después por ahí alguno salta y ya cambia de signo. Pero muchas veces es muy interesante, a veces con hermanos, a veces con hijos, a veces con parejas, en qué momento estamos transitando con la activación de las mismas energías. Eso es muy interesante observar. En este caso, en el caso de Melina y el hermano, es como decir, Melina va un año antes, ¿no? Ella tuvo ascendente Aries, un ascendente en Acuario, el año 2012. Y él tiene ascendente en Acuario el año 2013. Después al año siguiente ella tiene ascendente en Aries y después él en el 2014 ascendente en Aries. O sea que digamos, un año después él va teniendo el ascendente que ella tuvo el año anterior. O sea, uno puede descubrir este tipo de secuencias que vamos investigando, ¿no? En relación a los ascendentes. ¿Pero tiene que ver ahí el año de diferencia que tienen entre ellos? No necesariamente, no necesariamente. Es esa
coincidencia, que por supuesto nada es coincidencia, siempre alguna lógica tiene. Lo que pasa es que la lógica de las revoluciones solares es muy uraniana, entonces dices, ¿de dónde sale? ¿No? ¿Por qué se producen estos saltos? ¿No? ¿Por qué ya cambia la secuencia que uno viene teniendo? Es misterioso. Yo creo que alguna lógica matemática debe tener, pero sinceramente la desconocemos. ¿Cuál es ¿No? la base? ¿Cuál es la lógica? Sí, de hecho, yo creo que empezó 2 años y coincidimos Dos años. ascendentes. Claro. En revolución. En revolución solar. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno. Uno diría, nunca podríamos coincidir con 2 años porque van de 3 o 4. Exacto. Pero coincidimos. Bueno, entonces, volviendo, esto es lo que se hace en un trabajo de sinastría, que lo vamos a mencionar rápidamente. Al tener esta sinastría que es tan interesante, porque los ascendentes coinciden, los soles están en oposición. Sol es Mercurio. Sol es Mercurio en oposición. Ella es Sol Mercurio en Acuario, él es Sol Mercurio en Leo. ¿Sí? Entonces, Sol Mercurio, además, ¿no? Sí. El orbe es amplio, pero digamos, a mí me parece que es muy significativo esta presencia de Mercurio tan cerquita del Sol. Esto en general sucede muchas veces, como Mercurio está cerca Sí, está cerca. del Sol y entre el Sol y la Tierra, muchas veces encontramos Sol-Mercurio. Pero en este caso, digamos, hay algo como del arquetipo de Mercurio en la vida de estas personas. Y además Mercurio es regente de la 3, claro. Es regente de la 3 de ella. Y de los dos, sí. ¿De los dos? Sí, sí, de los dos. Claro, sí, sí, absolutamente. Acá estamos hablando que al tener el mismo ascendente, en general las casas van a coincidir, porque tienen la misma base de casas. Pero bueno, a lo que voy es que estos soles en oposición este año reciben la cuadratura de Saturno. ¿Vieron lo que vimos antes de los tránsitos de él, de Saturno-Sol? Entonces no solo él tiene Saturno-Sol, sino que ella también tiene Saturno-Sol. Eso lo habíamos visto la vez pasada. Por eso es tan significativo cuando uno trabaja vínculos. Porque en los vínculos siempre hay conexiones muy significativas. Y estas conexiones, ¿qué pasa? Se activan en determinados momentos de la vida por los tránsitos. ¿Se ve? Creo que por eso me interesó tanto traer este ejemplo, porque acá es muy evidente, más allá de otros tránsitos que haya, ¿no? Al estar los soles en oposición, cuando uno tiene un tránsito al sol, el otro también lo va a tener. O sea, las dos identidades siempre van a estar activadas por los mismos planetas. Por ahí con en este caso cuadratura. Hay veces que uno tiene la conjunción, el otro tiene la oposición, pero esta conexión permanece a lo largo de toda la vida. Vamos ya a la revolución solar de este chico, de la revolución solar 2013, que es el año de la operación. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a ir analizando cada uno de los ítems de revolución solar. En principio, lo primero que vemos es que es un año de ascendente en Acuario. Ascendente a 26 grados de Acuario. ¿Sí? En principio, primero vemos definición de lo que es un ascendente en Acuario. Año de cambio, de imprevisto, de irrupción, de situaciones no esperadas y de cuestiones absolutamente desestructurantes, que me van a llevar a sensaciones de salto al vacío. Entonces, esto como temática general de año ascendente en Acuario. Después lo que vemos es... ¿El regente lo miramos ahora o no? Sí, pero primero quiero mostrarles cómo el ascendente, qué casa activa, la casa 10. Vamos a la cacería, otra vez, un poco lo que habíamos visto con ella cuando tiene ascendente en Acuario, que Acuario le activa la casa 10, su lugar en el mundo. Hay algo de su lugar en el mundo que en este momento, digamos, se manifiesta esta parte de la carta que es Acuario en la 10. O sea, no es que esté trayendo algo que la persona no tiene, activa su Acuario en 10. ¿No? Y en este caso, a partir de una situación que cambia
su posicionamiento en su estructura, en su lugar en el mundo. Vamos a estos ítems. Acá fui poniendo los ítems que habitualmente vemos en Revolución Solar. ¿Sí? Bueno, primero vemos ascendente en Acuario, que corresponde a la casa 10 natal. ¿Ok? Es lo que mencionamos recién. Regente del ascendente, Urano, nada menos que en la 3, ¿no? Fíjense, si nosotros vemos este hecho que tiene que ver con el vínculo con la hermana, con esta posibilidad que aparece, bueno, fue todo un año complejísimo esto, ¿no? La operación fue en noviembre, esto es en agosto. O sea, en estos 2 meses se fueron tomando ciertas decisiones que tienen que ver, bueno, primero con todas las investigaciones, con compatibilidad, toma de decisiones, ¿no? Porque acá se mueven cosas realmente muy, muy relevantes, ¿no? Entonces, Urano en 3, en esta época del año 2012-2013, Urano está haciendo cuadratura con Plutón. Eso para todos. Fue la cuadratura Urano-Plutón, donde Urano se está ya separando de Plutón, pero acá todavía sigue operando Urano-Plutón. Entonces, Urano en todas las revoluciones solares va a venir acompañado de Plutón. Y acá sí tenemos que analizar, bueno, el regente del ascendente en la 3, pero esto viene conectando con este Plutón en casa 12, ¿sí? Y también con Júpiter. Porque, digamos, acá, esta T cuadrada, acá lo que tenemos que entender es, ay, wow, tengo Urano, Plutón, Júpiter. Todos lo tienen este año. En él además repite el aspecto duro Plutón-Júpiter, ¿no? Bueno, pero por eso, ¿cómo leemos esta T cuadrada? Acá lo primero que tenemos que leer es, bueno, está bien, todos en un determinado, dentro de una determinada etapa, tenemos a lo largo de este año Plutón, Urano, Júpiter. Pero, ¿dónde? ¿Dónde cae? Y acá tenemos como la doble interpretación. Una cosa es ver dónde cae por tránsito, que eso lo vemos antes siempre, pero en revolución solar, y acá tenemos que ver qué casas se conectan. La 3, la 12 y la 6. ¿Ven? Como que, porque la revolución solar lo que nos da más información es sobre los ámbitos de experiencia. Los tránsitos en general, uno dice, bueno, si tengo un tránsito de Saturno al Sol, puede afectar todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Digamos, hay los tránsitos en general a un planeta me van a afectar una cantidad de situaciones, pero en revolución solar tenemos mucha más claridad en relación a, nos da información sobre ámbitos. Acá está clarísimo. Temas de salud, ¿no? Que hay algo que, digamos, que estos temas virginianos del cuerpo van a estar cambiando en un nivel la dirección de mi vida, el sentido de mi vida, ¿no? Fíjense, porque Júpiter, Plutón, Urano, ¿no? Acá hay cuestiones que es un antes y después, ¿sí? Y que a la vez en esto que suceda va a contribuir como para desagotar ciertos niveles de lo que implica lo plutoniano en la vida de él. Estamos hablando de la revolución solar de él. Acuérdense que él es un Marte-Plutón. Él es más plutoniano directo. Él es mucho más plutoniano directo, absolutamente, claro. ¿No? En cambio, justamente, acá la manera en la cual se vive viviendo lo plutoniano en la vida ya no va más. Él evidentemente a partir de esto se convierte en una persona y bueno, que va a estar toda la vida pendiente de su salud, ¿no? Porque bueno, está bien, uno puede vivir toda la vida con un riñón, pero te implica determinados niveles de atención, de seguimiento. Muchos libros hablan de lo karmático, ¿no? Casados. Sí.
Muchos hablan de lo karmático, muchos hablan de vidas pasadas. No, digamos, yo lo que intento es leerlo más allá de que uno pueda Sí, lógico. tener la Pero digamos, podría ser, ¿no? Porque dan tantas cosas sí, como sí, que sí. parecería que esto... Siempre casa 12, más allá. sí, siempre casa 12 es un desagote y es un soltar, es como desagotar En ciertos relación a niveles. dónde estaba ahí la persona parada Claro. respecto a esa En propiedad. relación a cómo y de lo que implican ciertos surcos de esa energía para esa persona. Entonces es como decir, bueno, sí, soltar, ¿no? Ya, tal vez soltar, ya, este chico siempre era un chico muy exitoso, trabajó en una cantidad de empresas, se iba, cambiaba de trabajo porque siempre era muy requerido, sí, lo sigue siendo, pero bueno, tuvo que bajar cierto nivel de revoluciones de todo ese fuego, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Acá el planeta, ¿no? Este Plutón en la casa 12, muy evidente, la casa del Sol, ¿no? En este caso, la casa 7. ¿Sí? Cuando el Sol, la revolución solar, cae en la casa 7, evidentemente hay una información de soy con el otro. Como de la presencia de lo vincular en la vida. Como si uno de alguna manera tuviera que, ese año estuviera más libriano, ¿no? Para este chico que tiene tanto fuego, un sol en 7, bueno, es todo un cambio, ¿no? Sí, lo de reunión para mí es efectivo también. Sí. No es solo delirante por lo que yo te decía de la enfermedad como camino, sino que significa como la pareja son dos los Son riñones. todos los riñones, Sí. ¿no? Claro. Este año, fíjense, sol en 7 y además luna en Libra, ¿no? Por eso es mucho. La verdad es que refuerza esta cuestión regente del ascendente en la 3. Hay algo evidentemente vincular que se activa en esta revolución solar este año. Bueno, acá sigue, bueno, luna en Libra, pero en casa 8. ¿Sí? Entonces, evidentemente también acá esta luna libriana, ¿no? Se activa ese talento, ¿no? Acuérdense, la luna como que nos da cierto talento de lo que tiene, del signo, ¿no? En el que está, En la revolución, en la revolución solar, ¿no? A lo largo de este año, la revolución solar, ese talento como algo que se abre, que se pone más en función del otro, ¿no? Pero ¿en qué ámbitos? En ámbitos donde evidentemente acá aparece temas de enfermedad, riesgo de muerte, riesgo de una cantidad de situaciones conflictivas. ¿Este riesgo de muerte? No, la casa 8 como casa que tiene que ver con muerte, ¿no? Digamos, yo estoy hablando de riesgo de muerte sabiendo lo que apareció acá, ¿no? Sí, Lo que pero pasó. también la casa de los recursos compartidos. Claro, de la fusión. Que sí, también, ¿no? La fusión, Tomársela. ¿no? Compartir intensamente energías con el otro. Esto es re la casa 8. Lo que queríamos después, casas angulares. Observamos qué planetas hay en casas angulares. Tenemos en casa angular el Sol en la 7 y Saturno en la 10. ¿Sí? Evidentemente, cuando decimos planetas en casas angulares, acá podemos decir el Sol, protagonismo total en relación a lo vincular, y Saturno, su estructura, su lugar en el mundo, que está en Escorpio. Evidentemente esto ya vimos con el tránsito por Escorpio, y en la casa 10, ¿no? Hay algo acá también del eje nodal entre 10 y 4 que va a estar afectando. Imagínense, esto afecta temas familiares y temas de su propia estructura. Todo esto está absolutamente involucrado, ¿no? Mercurio está muy cerca de la 7 también, Y ¿no? Mercurio está a 4 grados y la cúspide de la 6, de la 7 está en 6 grados, o sea que sí, Mercurio está muy cerquita de la 7. Fíjense, si uno lo podríamos analizar acá,
comparto un órgano con el otro que me va a conectar indefectiblemente, ¿no? Como Mercurio, como conexión, ¿no? Que tiene que ver con estos cuerpos. Sí. Acuérdense esto, que en las revoluciones solares restrinjan los orbes, ¿eh? No tomen orbes muy amplios, porque los orbes muy amplios no funcionan. Siempre tenemos como que achicar los orbes en revolución solar. Bueno, Plutón en 12, ya lo mencionamos, siempre observamos planetas en la casa 12, ¿sí? El eje nodal de 10 a 4, ¿sí? Y después en la superposición, bueno, yo acá puse, en realidad está también Venus-Venus, pongo Marte-Marte porque me parece absolutamente relevante con las situaciones y con lo que después ocurrió a lo largo del año. ¿Eh? Entonces, acá tenemos la superposición. Entonces, Marte-Marte. O sea, esto claramente es una situación de ascendente en Aries para los dos, ¿no? Pero ahora estamos viendo la revolución solar, ¿no? O sea, intensifica eso. Sí, intensifica ese lado ariano, ese lado de arranque, ese lado que de alguna manera, acá se ve clarísimo como Marte viene con Plutón. O sea, acá es clarísimo, es un arranque que necesariamente, si yo tengo un ascendente en Aries, si tengo Marte-Plutón, todo inicio, todo deseo, uno diría, bueno, tal vez deseo de inconsciente, porque tal vez el deseo consciente, uno dice, no, yo no quiero Plutón, pero si uno tiene Marte-Plutón, hay un deseo profundo que viene con experiencias intensas, de conexión con lo oscuro, de niveles de antagonismo de opuestos. O sea, no hay Marte sin Plutón. ¿No? No puede. Claro, claro, uno dice, no, detesto Plutón. No. Profundamente uno es eso. Es decir, es eso, ¿no? Somos una manifestación de esa energía. Si lo concientizás es como que es más leve. Bueno, eso ya me suena a una especulación. ¿Pero qué vas a hacer? Bueno, pero está bien, sí, digamos, es la aceptación. ¿Y él cuántos años cumple en esta revolución? 30 años. En Exactamente. el año siguiente la sobre el ascendente Aries, o sea, sigue esa energía por los 33, no circulando, comercial. Sí, el año siguiente. Claro, va a cumplir 33, ya tiene abierto el Con ascendente en Aries. Claro. Acuérdense lo que les decía, que él viene un año después con los ascendentes, ¿no? Pero bueno, vienen los dos hicieron Acuario-Aries, pero con un año de desfasaje. Entonces los 33, obviamente, lo arranca con ascendente en Aries. Ani, me quedé pensando en el eje nodal, y eso es algo que siempre me cuesta verlo, cómo interpretarlo en la red. El eje nodal, en este caso, en la revolución solar del 2013 tenemos un nodo norte que está en Escorpio, eso es para todo el mundo a lo largo de ese año, el eje nodal es Escorpio-Tauro, ¿no? Pero con el nodo norte en Escorpio. Eso es general, no podemos decir, bueno, Escorpio-Tauro me afecta algo en lo personal, porque todo el mundo está teniendo ese eje nodal a lo largo de este año. Pero, es decir, este eje nodal, ¿qué casas, qué eje va a estar activando? En este caso, el eje 4-10. Siempre es como está más enfatizado donde está el nodo norte. Siempre un poco con la misma interpretación de hacia dónde vamos. Pero no necesariamente, no es tan específico como hacer la lectura del eje nodal. En este caso podríamos decir, hay toda una temática 4-10. Tal vez en este caso uno diría, dejar de ser el hijo de su hermana para pasar a hacerse cargo desde un nivel mucho más sólido, ¿no? Que tiene que ver con la energía de Saturno en 10. Sí, como si fuera el padre el que se está haciendo cargo de ella. Claro, en este caso es un cambio de roles total. Ella, que era la madre sostenedora, ¿cómo? Él tiene el sol en 4 en la carta natal. Él tiene el sol en casa 4, Sol, Mercurio en casa 4, o sea, esto refuerza el lado más lunar. Es una luna Neptuno en casa 8, acá hay todo un tema de energía de hijo,
¿sí? Una energía donde hay algo que uno podría decir, en principio, esta energía se va a dar muy expansiva, muy optimista, mucha confianza, pero desde un nivel, todo Sol en 4 va a tener que emerger de la 4 para hacerse cargo de un nivel mucho más potente, ¿sí? Y va a tener que salir de la seducción, de la indiferenciación de la Luna Neptuno en 8. En este caso es clarísimo el movimiento que él tiene que hacer en la revolución solar de 4 a 10. En este caso, su propio eje nodal, que tiene que ver con su carta, está entrando en la casa 3. Acuérdense que el movimiento del eje nodal es inverso. Entonces no es que ya, es como si cuando él nace, el eje nodal ya entró en su 3. ¿Sí? Entonces acá también hay un tema, es ser su autoexpresión, esto es absolutamente coherente con su lado leonino, en relación, en este caso uno diría, la hermana. Bueno, esto es claro, hay algo ahí karmático del eje nodal muy profundo que tiene que ver con este misterio de la dualidad del otro, de lo que me trae la vida en relación a mis hermanos, ¿no? Y es como decir, asumir esa propia solaridad en el ámbito de los hermanos. Uno diría, bueno, tal vez soltar el mecanismo de Acuario 9. ¿Qué sería un mecanismo de Acuario 9? Desconecto del conflicto, la vida está todo bien, ¿no? Sigamos adelante, ¿no? En cambio, siempre en el nodo sur vamos a leer el lado más regresivo. Siempre soltar una especie de energía que nos tira a algo más regresivo para ir a la energía que está en el opuesto. Entonces sería, suelto este lado, cuando leo la 9, leo el lado más básico. Este lado optimista que quiere fluir, ¿no? Acuariano. Quiere pasar más desapercibido. Sí, como, claro, porque Acuario no es hacerse cargo de, esta es mi identidad. Digamos, un Sol en Leo en 4 es más parecido a una Luna en Leo. Soy el príncipe de la familia. El tema es cuando salgo de la 4, ¿no? Cuando realmente me diferencio, ¿sí? Entonces ahí es cuando realmente, digamos, es Leo. Me hago cargo, no estoy en el coro acuariano donde todos pasamos un poco desapercibidos. Acá me hago cargo de mi identidad y de mi identidad que tiene como rol el vínculo y la comunicación. Pero desde un nivel muy, muy profundo. Acuérdense que los nodos tienen como una connotación que tiene que ver con algo, con surcos, la paridad, ¿no? misión. La dependencia por ahí de otros, así que la democracia, o quedar en el lugar de príncipe, que me deben que yo pueda hacer. Claro, vos me diste mucho, a su hermana, ahora yo también te doy, estamos en iguales condiciones. Sí, totalmente, ¿no? Algo bueno. Acá hay algo realmente de ponerse, sí, absolutamente, en un lugar más de par, no de hijo, madre-hijo, sino de par. Entonces es como que hay algo acá que en este año que se ecualiza, en este año de Saturno a los soles de cada uno, que les trae una realidad realmente muy contundente y muy esencial. Bueno, me quedó como tema que quería ver hoy la presencia de los transpersonales en Revolución Solar. Lo vamos a ver la vez que viene, ¿no? Que leemos con los transpersonales en cada casa en Revolución Solar y también específicamente cómo vemos las funciones, ¿no? Ya relacionadas con dónde cae cada planeta en Revolución Solar, ¿no? La incidencia de cada planeta, que eso es algo más obvio porque tiene que ver con planetas en las casas. Pero tal vez los transpersonales los leemos, le damos una vueltita más de profundidad. Sí, en cuanto a la natal y a cómo se vivió. Claro, exacto. ¿Qué pasa cuando un transpersonal está a lo largo de ese año, ¿no? Que es el ejemplo que veíamos un poco recién con Urano, ¿no? Claro. ¿Tenés alguna bibliografía que podamos consultar? Miren, lamentablemente con el tema de la revolución solar, o están los libros estos
hiper virginianos, donde leen tal planeta sobre tal planeta, casa tal sobre casa tal. Y es una especie de información que la verdad que desde mi punto de vista es bastante confusa. No sé, Lili, vos que venís de otras miradas. Yo lo leí de Liliana Ortiz. Claro, Yo Liliana. estoy leyendo. Técnicas de predicción, Silvina Simonovic. Claro, Silvina Simonovic, sí, ha sido docente del CABA, la verdad que es una persona muy interesante. Muy concreta, Sí. tac, tac. Sí, y si bien, bueno, ella usa revolución. Técnicas predictivas se llama. Sí, técnicas predictivas. Pero de todas formas me parece que aunque diga técnicas predictivas, después ustedes ven qué hacen con la predicción. Uno puede predecir más que hechos en cuestiones energéticas, o sea, cuando decimos predicción tampoco le huyamos como a la mala palabra, porque bueno, evidentemente esto también tiene que ver con ponernos en contacto con energías que van a estar activadas. Lo que no sabemos es cuál es el nivel de manifestación. ¿Sí? También la vez que viene quiero que veamos todo un tema de que también es interesante observar, y muchos lo hacen, cómo vamos progresando el ascendente a lo largo del año. Eso es lo que Eso a veces es un acontecimiento. Claro, entonces así, digamos, yo sé que por ejemplo, si esto es agosto, ¿no? Yo digo, esto es agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, por ejemplo, febrero. Entonces, no es que voy a predecir exactamente, pero veo en determinados meses, claro, qué tipo de energías a lo mejor tienden a presentarse, o tiendo a registrar, o tiendo a vivenciar, ¿no? Como si queremos dar una vueltita más de tuerca en esto, como poder ir haciendo, observando a lo largo del año como el ascendente que va progresando, que es aproximadamente 1 grado por día. Podemos verlo de esta manera, ¿no? Ya les digo, no con intención de predecir, pero sí como investigación, también son cosas que son interesantes de ver. Pero no sujetarse a eso. No. No, pero la casa 12, por ejemplo, aquí no le pasó un mes antes de cumplir años que hay algo que la energía Sí, se que te retira. está movilizando. Uno está introvertido, a veces te enfermas No, más. no. Eso A ver, la activación de la energía no hay ninguna duda, y ahí es donde tenemos que apuntar. Sí, eso A verlo antes del energético. cumpleaños hay algo un mes antes que uno se retira naturalmente. Algo como que se prepara para este comienzo que tiene que ver con la revolución solar. Bueno, entonces la vez que viene seguimos, vamos a ver la revolución solar de Melina, la actual, y nos quedan pendientes estas cuestiones, los transpersonales en revolución solar, esto de observar un poquito la progresión del ascendente, ¿no? Digamos, y traten de traer todas las dudas que tengan y que vayan surgiendo.